Bendiciones. Saludo a mi amada audiencia, esos amigos que sintonizan esta programación, amigas, hermanos y hermanas, a lo ancho y a lo largo, donde llegue esta intervención que tenemos cada 2 días en la semana de apologética del Evangelio de Jesucristo con su pastor y doctor Nicanor González, usando el Centro del Buen Samaritano y Iglesia Monasterio, The Good Samaritan Center Monastery Church. Esa es nuestra incorporación que usamos para hacer estas presentaciones de estas programaciones. Y a la misma vez esa incorporación le estaremos usando a través del tiempo para recrear un ambiente de ayuda para seguir escribiendo y produciendo materiales para las naciones del mundo y todas las personas que están interesadas en conocer mejor la palabra de Dios, y que estamos brindando nuestros recursos de maestro, de instituto, de colegio bíblico, de seminario, como hemos estado en todas esas instituciones enseñando la palabra del Señor, y unos 44 años que estuvimos de pastor de una sola iglesia. Todos esos recursos, además 11 libros que hemos escrito, y hay un 12 que está en la computadora, y queremos seguir instruyendo como maestro a través de estos medios, en las facilidades de mi casa, que no tenga que salir y andar mucho y estropear mi cuerpo. Y así como hizo Martín Lutero en el 1517, antes de él escribir las 95 tesis allí en Alemania, él se centralizó en el seminario de esa área, y vivía ahí y enseñaba ahí, y de ahí fue que se levantó su escrito y toda la reforma protestante, precisamente de esa institución donde él estaba enseñando. Y por eso es que cuando usted es un maestro de la palabra, usted necesita bastante tiempo para estudiar, para aprender usted, para poder dar a los demás. Usted no puede dar lo que usted no aprende y lo que usted no ha recibido. Y es por eso que cuando la Biblia habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, está hablando de un grupo de personas que van a preparar, como dice el verso 12 de Efesios 4, 11 y 12, a la gente que están en las iglesias del mundo para la obra de reino, para que ellos también puedan ejemplificar y llevar a cabo el ministerio en sus respectivos lugares donde viven, donde están, y que la iglesia en su localidad, la casa de oración, se mantiene en ese lugar, pero ahí se están preparando hombres que son creyentes, que creyeron, que son cristianos, que están siguiendo, y que van a ser enseñados para ser discípulos, para hacer el trabajo que la pastoral hace en los púlpitos, en los hogares y en toda la comunidad donde se encuentra la casa de oración. O sea, que hay un orden que si nosotros lo seguimos, todo el mundo va a estar bien. ¿Ve? Si la iglesia de Jesucristo en el mundo entero sigue el orden establecido en el Nuevo Testamento, nosotros no vamos a tener tanto conflicto, tantas crisis, tantos problemas que surgen continuamente, precisamente por los choques que hay dentro de las congregaciones
y los líderes que están al frente y los que no son líderes que quieren ocupar las posiciones de líderes sin haberse preparado, sin haber estudiado, sin conocer lo que se llama ministerio eclesiástico. ¿Ve? Entonces cuando no hay ese conocimiento, lo que hay son choques continuamente. Y precisamente estamos mirando la epístola de los Hebreos y estamos viendo la enseñanza de la ley y la gracia. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento y el sumo sacerdote del Nuevo Testamento siendo sustituido por la encarnación del Verbo de Dios en la persona de Jesucristo. Y que la epístola a los Hebreos, pues, es una epístola que nos enseña en una forma tan interesante a cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que poner la atención, especialmente en esta época, a cómo y que todo eso se va a aplicar y se va a contextualizar a la realidad que nosotros estamos viviendo. ¿Ve? Y lo que tenemos que ver entonces, qué es lo que queremos enseñar con la persona de Jesucristo, porque entonces Hebreo trata de darnos a entender la posición del Verbo de Dios, la palabra encarnada, de Juan 1:1. Y cómo fue esto, y qué significó esto para la ley y los profetas y todo el testamento del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces en el capítulo 9 ya vimos la división que tenía el lugar del tabernáculo, que eran los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En los atrios entraba todo el mundo. En el lugar santo solamente entraban los sacerdotes levíticos de la tribu de Leví, y una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a presentar el sacrificio mayor por los pecados de todo el pueblo. En el lugar santísimo se llevaba la sangre de un cordero que se preservaba por un año sin defecto. Tenía que ser perfecto. Y después había un chivo emisario que le llamaban. El cordero lo mataban y lo sacrificaban para presentar la sangre, que era símbolo y tipo de la sangre que Cristo iba a derramar en la cruz por nosotros. Mientras que el chivo emisario le ponía la mano el sacerdote y lo mandaban por el desierto, cargando con todos los pecados del pueblo de Israel. Eso era una tradición. Yo quiero darle énfasis a esta situación porque precisamente este libro, que ya algunos de ustedes lo tienen, La incomprensión del mal y la santidad de Dios, este libro que está en Amazon, te pone Reverendo Dr. Nicanor González, libro, puede ponerle el título, La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Está en inglés también, que lo puede mandar a buscar para los hijos suyos, que muchas veces hablan más inglés que español. Pues está en inglés también. Y tiene 346 páginas, ¿no? Sí, 48 con la bibliografía. Y atrás tiene todos los otros nombres de los 10 libros que he escrito, que lo tengo aquí conmigo. Pero este está en Amazon. Y quiero hablar un poquito de lo que yo hablé aquí en este libro, de la incomprensión del mal y la santidad de Dios. Porque precisamente lo que estamos hablando de lo que ocurrió con todos esos símbolos que le llamaron símbolos sagrados, como el lugar santo y el lugar santísimo, y que en el lugar santísimo estaba el candelario, estaban los dos serafines hechos de oro encima del arca del pacto,
donde estaba la vara de Aarón, estaban los 10 mandamientos y estaba el maná. Entonces, lo interesante de todo esto es que la vara de Aarón fue una vara que reverdeció en medio del desierto para comprobar que Moisés era el elegido de Dios cuando vino la crisis de la idolatría. Y Dios tuvo que hacer un milagro con esa vara que estaba seca y nada. Entonces Dios no solamente la rebeldeció delante de todo Israel, sino que dio fruto. Entonces esa vara precisamente la pusieron en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Y que se mantuvo ahí con su en una cosa con su fruto y con las hojas y con todas las cosas, porque ese era un lugar donde estaba la presencia de Dios de acuerdo al pueblo de Israel, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Cuando yo fui al Monte de los Olivos, yo fui a un monte donde Cristo oró la oración del Getsemaní, ese monte del Getsemaní, Mateo 26, y todavía hay unos olivos, los árboles de 2000 años atrás, todavía esos árboles están ahí. Una cosa increíble, ¿no? Entonces, cosa milagrosa. Entonces, cuando yo presento este libro, La incomprensión del mal y la santidad de Dios, yo doy mucho énfasis a lo que es el mal y lo que es la santidad de Dios. Bien. Porque la ley lo que hizo fue que separó a los seres humanos de la santidad de Dios. La ley alejó a la gente de la santidad de Dios con esa mala teología y mala interpretación de lo que es la santidad de Dios. Porque si Dios no hubiera sido santo, nosotros no hubiéramos sido creados. Porque y en ese libro yo presento el bienestar, el beneficio, lo puro, lo sagrado, lo hermoso, lo maravilloso, lo majestuoso, lo extraordinario, lo superlativo, que es precisamente la santidad de Dios en Dios. Y que eso solamente está en Dios. No está en ningún otro ser creado, tanto angelical como humano. Ok. En Israel se creó la teología, especialmente de Génesis a Malaquía, que nadie podía ver a Dios por causa de la santidad de Dios. Nadie podía ver a Dios. Bien. Y si ustedes leen el libro de los jueces, cuando Manoa, el papá de Sansón, vio al ángel que se le reveló, y él lo consideró que era Dios que se le había revelado. Cuando él fue donde tu mujer, él le dijo a su mujer, yo soy un hombre muerto, porque he visto a Dios. Y entonces, gracias a Dios por las mujeres que son más inteligentes, más emocionales, más sentimentales y más espirituales que nosotros los hombres. Que no me oyen algunos hombres porque entonces me atacan. Pero Dios creó lo mejor para lo último, que lo último que Dios creó fue la mujer y siempre lo último es lo mejor. Y después la sacó de una costilla de Adán. Pero ese es otro tema, ¿no? La cosa es que Manoa entró en una crisis tan grande porque él dijo que él iba a morir porque vio a Dios. Y la mujer le dice, pero ¿cómo es posible que tú vas a morir? Si tú viste a Dios y tú llegaste aquí a casa y Dios no te ha matado, entonces tú no vas a morir. Y él como que volvió en su capacidad y dice, oye, ¿es verdad eso? Pero no culpo a Manoa y a todo lo Antiguo Testamentario, porque esa fue la teología que permeó y se presentó en todo el Antiguo Testamento. Nadie puede ver a Dios, porque entonces en Número, en Éxodo,
Moisés quería ver la espalda de Dios, quería ver a Dios, quería ver la gloria de Dios. Le mostró su espalda escondiéndolo. Pero Dios le dijo ahí en ese capítulo 33, 20 de Éxodo, que ningún hombre podía verme y quedar vivo. Entonces, ahí es donde hablamos de la santidad de Dios. Bien. Porque aún el Salmo 104, verso 32 dice que Él mira la tierra y ella tiembla. Solamente Dios mira la tierra y ella tiembla. ¿Ve? Ella tiembla. Y eso lo presenta aquí la Escritura para que nosotros podamos ver lo santo que es Dios, que solamente Él mira la tierra y ella tiembla. Aquí el Salmo, Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humea. Salmo 104, verso 32. Okay, esa es una enseñanza. La otra enseñanza es el capítulo 6 de Isaías. Cuando Isaías va al templo y ve a Dios sentado en el templo y ve la gloria de Dios manifestada con los serafines adorando y clamando, santo, 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 la tierra está llena de tu gloria. Pero en el capítulo 6, en el verso 4, 5 dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio de pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ve, eso es Isaías fue el profeta de excelencia, el hombre ilustre. Capítulo 6, verso 5. Y también Isaías clama cuando ve esa gloria y ve el templo y ve a Dios sentado en el templo. Dice, ay de mí que soy hombre inmundo, de labio inmundo, ay, soy muerto, yo soy muerto. La teología antiguo testamentaria era una teología que nadie podía ver a Dios porque se moría. Ahora, porque Dios le dijo a Moisés eso, en Éxodo, eso no quiso que fuera así. Dios no quería que eso fuera así. Porque Moisés fue bien exigente. Él quería ver la gloria de Dios, carne, hecha del polvo de la tierra. Quería ver la gloria de Dios. Los serafines que estaban en el templo de Isaías 6 tenían 6 alas. Y habían 2 alas que ellos cubrían su rostro porque no podían ver a Dios. Estamos hablando de serafines. Delante de la misma gloria de Dios que no pueden contemplar. Allá arriba. Nosotros estamos aquí abajo. Ve. ¿Estamos entendiendo? Entonces, como Dios sabía eso, que no se podía acercar mucho a los seres humanos porque se morían. Y que no era la intención de Dios que la gente se muriera por ver la santidad de Dios y ver la gloria de Dios. Eso no era la intención. Es que eso es así. Eso era así. Y por eso fue que Dios determinó venir a hacerse como uno de nosotros para que nosotros viésemos su gloria. Y esa es la perplejidad, la complejidad, la contradicción que tiene el mundo religioso. Ya Dios mostró su gloria, como dice Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Entonces la gente quiere ver la gloria de Dios. Tienen escrito en el corazón, han confesado a Jesús, han creído en Jesús, tienen al Espíritu Santo como sello de propiedad de Dios y todavía están diciendo, muéstranos tu gloria. Dios no nos pone atención a nosotros. De que cuando nosotros oramos de esa forma estamos cuestionando al que mostró su gloria, al que vimos su gloria.
Cristo es la máxima gloria de Dios manifestada a los seres humanos. Sin embargo, en los altares de las 40 y más millones de iglesias, en los montes, en los campos, hay un grupo de gente que se separan a ayunar y a orar porque quieren ver la gloria de Dios. Y eso es una forma de la ley. Esa es una forma de incomprensión, de no entender lo que Dios manifestó en la persona de Jesús. Esa es una forma de no entender o comprender o conocer lo que es la obra del Espíritu Santo que fue enviado a nosotros como sello, como paracleto, como santificador. Teología que nos han enseñado a cada uno de nosotros. Por lo menos yo quiero combatir esa mala enseñanza que ha surgido, ha estado por tantos siglos en las iglesias. Y quiero hacer la comparación con lo que dice Hebreos 9:11. Porque ese verso que lo hablamos 2 días anteriores, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Y sigue diciendo. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Yo no sé si usted entiende eso. Una vez Cristo entró, por eso el velo del templo se rasgó, como dice Mateo 27:51, para que todos tengamos entrada a la misma presencia de Dios. Entonces, la teología de muerte que existía en el Antiguo Testamento era una mala percepción de Dios, de su santidad, de su palabra, de su propósito, de su voluntad, de su intención por querer salvar a los seres humanos. Entonces, lo que había era un miedo. Y en psicología, como yo le he enseñado a ustedes, como soy licenciado psicoterapeuta del estado de Nueva York, el miedo representa peligro. Para los judíos era un miedo y un peligro que ellos tenían que acercarse a Dios. Entonces, el peligro del miedo hacía que ellos no se acercaran a Dios porque estaban mal, ellos sabían que estaban mal. Entonces creían que iban a morir. Después tenemos en el capítulo 10 de Levítico a Nadab y Abiú, los hijos de los sacerdotes, que entran al santuario con fuego extraño, con cosas que no están supuestos a entrar a ese lugar, y quedan quemados los dos. Eso creó una narrativa de lo temeroso que Dios para con ellos, y entonces lo que se creó en ellos fue miedo. Y para ellos entonces poder entrar al lugar santo, que eran los sacerdotes, y al lugar santísimo, que era el sumo sacerdote, ellos por un periodo de tiempo estaban consagrados, ayunando y orando, porque no querían que Dios los matara. La santidad de Dios no mata, la santidad de Dios no hace mal. Somos nosotros que nos matamos. Somos nosotros que hacemos lo incorrecto y el mal, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, si yo soy un pecador y sigo pecando, el pecado me va a alcanzar, como dice el número 32:23, que si yo conozco que hay un bien que hacer, hay una ley que cumplir y no lo hago,
Pues esa misma palabra que son espíritu, como dice Hebreos 4:12, que mis palabras son como espada de dos filos, que penetra y rompe, y que no hace la palabra de Dios, ¿no? Entonces esa misma palabra es la que hace que yo me muera. La santidad de Dios está ahí todo el tiempo para darle el bienestar, la salud espiritual, física, emocional a todas las criaturas que fueron creadas a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, viene el debate en Hebreos 9, verso 13, que dice, haciendo una presentación bien magistral y adecuada, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. El escritor hace una pregunta. Entonces, mire lo que les presento. Estamos conversando, ¿no? Como ellos crearon esa mala teología, porque como yo enseño en mi libro, Movimiento y Concepto, que una mala teología de Dios nos conduce a una mala relación con Dios. Y una mala relación con Dios nos va a conducir a una mala relación con mi prójimo. Y eso es lo que sucede, que tenemos muchas personas que tienen una mala teología, y teología del discurso de Dios, una mala teología del discurso de Dios, una mala interpretación. Entonces las relaciones de ellos con su prójimo no es adecuada porque hay una mala teología en sus corazones de Dios, su santidad y la incomprensión del mal que existe en la tierra. Entonces Dios, para probar la obediencia de ellos, la honestidad de ellos, la sinceridad de ellos, lo verdadero de cada uno de ellos como pueblo de Israel religioso que fue llamado para traer al Mesías a la tierra, le establece un tabernáculo. En ese tabernáculo le establece 3 lugares: el atrio, que era el patio, le establece el lugar santo y le establece el lugar santísimo. Y establece un tabernáculo que Dios le dio la descripción a Moisés en el monte Sinaí para que Dios a Moisés hiciera este tabernáculo. Y este tabernáculo estaba en el mismo medio de las 12 tribus en el desierto. Y cuando usted lee Éxodo, Levítico, el Número, de Deuteronomio, esos 4 libros, no mencionando a Génesis, va a ver que cada vez que Moisés entraba al tabernáculo, estaban todas las 12 tribus alrededor. Y había una chequina, había un rayo de luz del cielo. Eso era una cosa extraordinaria. Israel podía ver una nube que se paraba en el lugar santísimo del tabernáculo y se movía. Y cada vez que Moisés entraba, ellos veían la nube moviéndose, indicando que Dios estaba hablándole a Moisés. Cuando la nube paraba, entonces ya Moisés salía, y Moisés salía con su rostro brillante, que tenía que ponerse una capa, porque Israel no podía ver el rostro de Moisés. Esa es otra cosa. Dice, muchas personas hoy en día andan buscando eso también, que se van a los montes para salir brillando, con la llamada unción, para que nadie lo toque, nadie lo mire, nadie esto más que. Lo más sagrado y lo más santo vino del cielo a la tierra, a caminar en medio de nosotros. Y él tenía su manto y todo. Él no estaba brillando. La gente no se caía. Él le ponía la mano a los leprosos. Hablaba con la prostituta, con la ramera, con
con toda la gente que estaba en condiciones malas. No tenía guardaespaldas ni escudero. Al contrario, la gente sí lo tocaba y se sanaban, como la mujer del flujo de sangre, que tenía más de 12 años, con ese flujo de sangre, tocó a Cristo en medio de la multitud. Y Cristo dijo, alguien me tocó. Pedro el mayor dice, pero Jesús, por favor, tú ¿cómo que se te está yendo la mente? Es un chiste mío. Tú ¿cómo que no está bien? Pero tú no ves toda esta multitud que está encima de ti. ¿Cómo que alguien que tocó? Alguien me tocó, porque virtud salió de mí. Entonces nosotros queremos esa gloria que hubo en la persona de Jesús. Queremos ayunar y orar para que todo el mundo se caiga, como hacen muchas personas que van a los púlpitos y mueven la mano y todo el mundo se va al piso con ataques de epilepsia y ataques yo no sé de qué. Yo no sé con qué propósito. Y yo no sé si eso es el poder de Dios o es otro poder. Y que Mateo 24 está vigente. Para los posteriores días vendrán falsos cristos y falsos profetas que harán señales, portentos y milagros, que si es posible engañarán a los escogidos. Y que nosotros los seres humanos somos tan propensos cuando vemos milagros o supuestos milagros. Y hay tanta falsedad que ya la gente ni cree en eso. Que yo prefiero que Dios me use hablando de la palabra sin ningún milagro para que la persona se salve con el poder de la palabra. Que yo comenzar a hacer milagros para que entonces salgan los periódicos que yo estoy engañando a la gente y haciéndome de dinero con los milagros. Yo tengo una situación de enseñanza un poco diferente con todas esas cosas que están ocurriendo hoy en día en medio de nosotros. En Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, punto. Yo no sigo señales porque en mí está la señal. Yo no tengo que seguir señales porque esas señales me siguen a mí. Y yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios y tengo al Espíritu Santo. Dios me puede usar haciendo señales honestas y sinceramente con cualquier persona que Dios determina que eso sea así. No es cuando yo quiera o como yo quiero, con quien yo quiera, es cuando la soberanía de Dios quiera hacer señales y portentos, maravillas, Dios lo va a hacer. Bien. Esto no es automático, como un robot, que usted le da un botón y sale un jugo de piña. No, eso no es así. Entonces esa gloria de Dios se la han robado a Dios. Mucha gente que están en muchos lugares de altura. Pero vamos a seguir. El asunto del tabernáculo, los 3 lugares, el propiciatorio, los panes sin levadura, el candelabro, el maná, los 10 mandamientos, todo esto eran símbolos. Y que este pueblo que fue llamado para producir al Mesías, se le dieron todas estas reglas y reglamentos para que ellos respetasen esos símbolos. Eran símbolos. Mire, estaba el arca, que el arca tenía que llevarse y cargarse de una forma que se le estableció a Moisés. El arca tiene que funcionar de esta forma. Y David también llegó a ver el arca. Y uno que hizo algo incorrecto con el arca, dice, Dios lo mató. Porque la otra cosa es que como Israel no tuvo un conocimiento de Satanás, de la fuerza del mar, se tiene que entender que los salmos, cuando habla de los enemigos, ellos están hablando de gente literal, no espiritual. Cuando
oraban nuestros enemigos. Ellos están hablando de gente con cuerpo físico. Ellos no tuvieron una experiencia con la fuerza del mal como nosotros lo conocemos. Porque el apóstol es que dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Mire dónde viene a salir eso. 4000 años después que ocurre el Génesis, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Elías, Eliseo. En Efesios que viene a hablarse de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales que habitan en las regiones de maldad. Pues Israel no tenía ese conocimiento que nosotros tenemos, el que en 1 Corintios 2 nos habla que ese secreto lo guardó Dios, ese misterio lo guardó Dios para nosotros, la iglesia. Y que Israel solamente tuvo que bregar con las cosas que fueron llamadas cosas santas. Así que el templo, el tabernáculo estaba ahí, pero ese lugar era aterrorizador para Israel. Porque esos acontecimientos de Nadab y Abiú que murieron, Zacarías que entró después de 6 meses y salió mudo, eso ocurrió en el capítulo 1 y 2 de Lucas. O sea que Cristo vivió en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Entonces todavía esa ley estaban rigiendo para el tiempo de Cristo, de la ofrenda y sacrificio y todo. Entonces, como ellos querían ver la gloria de Dios, ellos no pudieron hacerlo, porque entonces cuando vemos la experiencia de Job, en el capítulo 9, versos 35, 36, que Job cuando entró en su crisis dice, no hay un mediador, no hay un referee para yo hablar contigo. Job estaba pidiendo ese mediador, que Dios había prometido en Génesis 3:15, para el tiempo de Job tampoco había venido el mediador. Entonces entendamos bien la teología. Israel fue usado como el medio para traer la mayor revelación de Dios en la persona de la encarnación del Hijo de Dios. Y eso ocurre 2000 años atrás. Pero los años anteriores no había ocurrido nada de eso. La historia habla que más de 12 a 15 Cristo habían surgido antes de Cristo, como Tajita Gautama, el Buda del 501 a.C., que nació en Nepal, la India, que se convirtió en un Cristo. ¿Ve? Augusto César y toda esta gente del 27 a.C., ellos se cambiaban los nombres como Cristo, venerado, extraordinario, excelente, se cambiaban los nombres porque ellos querían ser Dios en la tierra. Entonces, Dios usó todos estos medios que habla Hebreo 9 de estos lugares que están supuestos a ser lugares santos. Y que entonces ellos tenían que consagrarse para ir a estos lugares santos. Y era una forma para Dios seguir tratando con ellos y que ellos tuviesen la confianza de acercarse a la santidad de Dios. Ve. Con tal de traer su máxima revelación en la persona de Cristo para que lo tocasen, para que Él participara con su obra maestra que somos nosotros la humanidad. Ve. Y aún así, con el tabernáculo, con el lugar santo, el lugar santísimo, aún así no pudieron santificarse y estar en la condición para estar en esos lugares. Entonces querían ver la santidad de Dios y la gloria de Dios. Espero que esté entendiendo mi enseñanza hoy. De que Dios le proveyó todo este santuario, todas estas cosas,
Fue tal que cuando Salomón en Reyes y Crónica, que narran la construcción del templo que Salomón hizo, que hoy en día es valorado en 50 billones de dólares. Cuando Salomón terminó la oración de la dedicación de ese templo, dice que la Chequina, que tiene que ver con la gloria de Dios, entró a ese templo de tan bien que Dios se sintió de la obediencia de Salomón en edificar ese templo y sacarlo del tabernáculo. Pero ese sentir vino de su padre David. Dios no quería que ya Dios siguiera en tabernáculo de reunión, él quería hacer un templo. Y por eso se gastó tantos billones de dólares para edificar, porque el altar entero era de oro, y hoy en día una onza de oro ya vale $4,100. Hoy en día una onza de oro. Ok. Entonces se hace el templo, se hace el lugar santo, el lugar santísimo. Se establece que esos lugares son santos y que las personas que entran ahí tienen que vivir una vida santa. Apartado del mal. Esa es una vida santa, una persona que está apartado del mal. Sin embargo, apenas el sumo sacerdote era el único que estaba apartado del mal, el que no caía muerto y salía vivo. Cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, antes de manifestarse, Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que ayune 3 días antes de acercarse a este monte. Y el monte Sinaí es una cordillera de monte. Cuando cruzaron el río, el mar Rojo, pues ellos entraron a ese terreno del monte Sinaí. Y en ese monte Dios se manifestó. El pueblo ayunó y oró 3 días. Todos decidieron acercarse a ese monte. Y cuando se estaban acercando, comenzó el monte a botar humo, sin haber fuego. A oírse trompeta, sin haber una orquesta. A ver el monte temblar, toda esa cordillera de monte temblando, porque como dice el Salmo 104, verso 32, que él mira la tierra y ella tiembla. Quiere decir que Dios se inclinó a ver, como dice el Salmo 40, oré a Dios y él se inclinó a mí. Se inclinó así. A ver. Entonces parece que Dios vio al pueblo moviéndose al monte Sinaí, ayunado 3 días, estaban consagrados. Dice que no tocaron mujeres en esos 3 días y hombres, estaban consagrados. Y la Biblia establece que era tan terrible lo que estaba ocurriendo en el monte Sinaí, que todo el pueblo que había ayunado y orado y santificado y consagrado le dijeron a Moisés, vete tú solo, nosotros nos vamos para allá porque nos van a matar a todos. Así que todo un pueblo experimentó ese mover de Dios con un montecito ahí moviéndose y temblando, y todo el mundo se echó para atrás. Solamente dice que Moisés entró en la oscuridad, que para Dios no hay oscuridad, para Dios lo oscuro es como de día. Dios no tiene que ver nada con tinieblas, eso no existe. Dios es luz y la luz resplandece en medio de las tinieblas. Y Moisés entró. Pero es que el pueblo judío respeta a Moisés más que a Jesús, porque ellos pudieron testificar que Dios hablaba cara a cara con Moisés y que Moisés intervino por ellos. Entonces cuando viene Cristo que dice que es hijo de Dios, y ellos no vieron nada, aunque solamente los discípulos fue que vieron la misma gloria de Dios en la persona de Jesús, pero a los fariseos Jesús le hablaba por parábola para que no entendiesen nada, porque estaban entenebrecidos por la fuerza del mal, para que no entendiesen el evangelio. Dios hace esa forma de ser. Ok. Entonces Moisés entra, ellos se quedan atrás, y entonces ahí Dios sigue hablando con Moisés para que le siga dando las leyes que ellos necesitaban. Israel, en el Antiguo Testamento, le tenía terror a Dios. Cuando yo trabajaba en NYU Medical Center, yo fui a ver a un judío que una pastora mío
Nicanor, ve a ver este compañero mío que está enfermo. Y como yo trabajaba ahí, yo fui con mi ID al cuarto de donde él estaba enfermo. Y él cuando me vio, me dijo, oh, ¿viene a cobrar? Y yo, no, yo vengo a orar por usted. Y me dijo, oh, tú eres de esos que sirven a Dios, el King Kong que viene a destruir a la humanidad y el King Kong pequeño que viene a enamorarse de las mujeres rubias. Y digo, wow, mira cómo él mira la manifestación de Dios. El King Kong que destruye en el Antiguo Testamento y el otro King Kong que es el hijo que viene y se enamora de una rubia y la sube al Empire State. Que es un concepto, digo, wow. Y ahora, no importa lo que usted diga, estamos hablando en inglés, I'm going to pray for you. Okay? No entré en polémica con este judío con la forma que él veía a Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, de la forma que los libros históricos presentaron a Dios en el Antiguo Testamento, es como un Dios matador, criminal, que mata a los niños y a las niñas y mata a todo el mundo. Entonces, si usted lee este libro, usted va a entender bien ese concepto, la interpretación del mal y la santidad de Dios. ¿Ven? Porque en el quinto libro de Deuteronomio, que es número 5, 24 y 16, se estableció ahí que los hijos no pagarán por el pecado del padre y los padres no pagarán por el pecado del hijo. Y después, 500 años antes de Cristo, se levantó el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, verso 4, dice, todas las almas son mías, la alma del Padre es mía y la alma del Hijo es mía. Después el verso 20 dice, el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre, el alma que peca se muere. Sin embargo, los registros de los libros históricos de Josué hasta Esther, vemos a Israel matando a todo el mundo y después echándole la culpa a Dios. Porque en mi libro, Movimiento y Concepto, yo presento que Israel no tuvo un concepto claro de Satanás. Y cuando interpreto el libro de Job, trato de no mirar a Job como con el tema ¿por qué sufren los justos? Trato de dar una luz más poderosa que no se había dado posiblemente hasta el día de hoy. Porque primero el libro de Job se presenta como un libro que se escribió para el tiempo del Génesis. Y se presenta así porque en el primer capítulo Job está presentando sacrificios por los pecados de sus hijos. Y eso lo hizo Noé. Eso es del libro de Génesis. Entonces se compara a Job al nivel de Génesis, que posiblemente se escribió antes de Génesis, que es bien interesante, que es una historia que aconteció, que el Espíritu de Dios está dando al escritor que escribiera. Y la versión mía de ese particular era que Dios quería introducir a Satanás desde el Génesis, desde el tiempo de Génesis, para que Israel tuviese al tanto de que había un ser caído aquí en esta tierra. Y que aunque los judíos no han entendido el concepto de la serpiente antigua y Satanás como ángel de luz que se viste, que fue al cielo en el verso 6-7, y el único que lo reconoció fue Dios. Satanás, ¿de dónde viene? Que los ángeles que fueron al cielo, los hijos de Dios, no conocían que Satanás estaba en medio de ellos. Entonces, cuando llega allá arriba, Dios no le dice Luzbel, ni le dice querubín protector grande, ni le dice hijo de la mañana, dice Satanás, ¿de dónde viene? Entonces, yo en mi presentación como doctor y persona estudiosa de la palabra, pude ver en mi estudio que
desde el principio Dios quería introducir el conocimiento de Satanás, Lucifer, el diablo, el adversario que estaba contra Dios, pero que él no puede estar en contra de Dios ni a nivel de Dios, porque él no está en la capacidad de lo que es Dios. Pero nosotros nos quedamos con el tema de Job, que por qué sufren los justos. Y los primeros 2 capítulos, hasta el 3, vemos la manifestación de Satanás destruyendo 10 hijos de Job, destruyendo la finca de Job, los 3,000 camellos, las 500 yuntas de asno, todo lo que él tenía, Satanás lo destruyó. Como dice Juan 10:10, que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Pero Dios le dio permiso porque quería mostrarle a Satanás que Job no iba a negar a Dios, que Job iba a mantener su fe. Ahora, Job tuvo que sufrir hasta una lepra de la cabeza a los pies y todo. Esas son las formas de Dios. Que Dios cree tanto en nosotros los seres humanos y su santidad cree en nosotros que nos vamos a arrepentir, que vamos a pedir perdón, que Dios permite muchas cosas que nos ocurran y nosotros estamos en desesperación, en crisis aquí, pero Dios es que tiene el dominio de todas las cosas que nos ocurren a nosotros. Pero ese es otro tema que vamos a tratar en un momento dado. Lo que estamos presentándole a ustedes es que en vez de ellos acercarse a la santidad de Dios, Dios entonces le pone instrumentos, altares, le pone un templo, le llama atrios, el patio, el lugar santo, el lugar santísimo, y le pone juguetitos de los serafines hechos de oro, y que todo eso era santo y sagrado. Y que la gente que se acercaban a ese lugar, como era una representación de Dios, no podían estar inmundos, no podían estar mal, porque se morían. ¿Okay? Entonces Dios quería darle un ejemplo a ellos de que si ustedes no pueden cumplir con estas cosas tan simples, tan pequeñas, ¿cómo me están pidiendo que quieren ver mi gloria? Que quieren acercarse a mi santidad, con la condición de vida, con la injusticia que hacen con su prójimo, como dice Isaías 1:11, que ahí se despliega. El capítulo 58, que habla de los grandes ayunos que ellos hacían, pero haciendo injusticia con la viuda, los huérfanos, los desamparados, los inmigrantes. Entonces Dios usaba a su profeta para traerle a luz que no era la obra que ellos hacían y que la obra no lo iba a salvar a ellos ni llevar al cielo. Imagínense hoy en día todo el conocimiento que nosotros tenemos de la gracia de Dios, de toda la promesa, la revelación completa de Dios. Y que estemos nosotros confundidos usando ese sistema legal de Moisés en el día que tenemos que vivir en un estado de gracia. Y que todo esto está claro aquí. Entonces el verso 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde no hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. El nuevo pacto requería que el viejo pacto se muriera. Los hijos no pueden heredar la herencia de papá y de mamá hasta que no se mueran. Que hay un testamento que dice que ellos van a recibir la casa o dinero o la herencia cuando uno se muere. Es la misma situación aquí. Cuando Cristo viene, el viejo pacto tiene que morir.
Entonces, estar hablando del viejo pacto, en el nuevo pacto, que dice que no conocemos a Dios, la teología de Dios y la enseñanza de la gracia de Dios para salvar a los seres humanos. Bien. Y yo veo tantos predicadores que hablan tanto del Antiguo Testamento, y yo no estoy diciendo que no hablen, pero se habla como un punto de referencia, no como el medio de salvación, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, punto. No es los machos cabríos, no es la sangre de los becerros, de los toros, no es mi consagración de ayuno y oración, no es que nada de eso. Es por gracia, dice Efesios 2:8. Por gracia que somos salvos. Entonces, el Espíritu Santo ha venido para santificarnos. Yo no me santifico a mí, es el Espíritu Santo que me santifica. Para yo verme justificado, como dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No es por medio de mi obra, de mi ayuno, del poder y la unción que yo tengo, olvídese. Es por gracia. Y hay una iglesia que se ha confundido con todas estas personas que supuestamente se han consagrado y han salido botando humo por la boca y fuego por los ojos y que no lo pueden tocar porque miren a Jesucristo. Usted ha leído en el Antiguo Nuevo Testamento lo más sagrado, lo más hermoso, lo más maravilloso que vino a la tierra y todo el mundo estaba al lado de eso. Nadie se estaba cayendo. Cristo se sentaba a enseñar el Evangelio para salvación. Y cuando sanaba a las personas, decía, no se lo diga a nadie. Vete al sacerdote, vete a la iglesia, testifica ya. No hable de mí. Que si habla de mí me va a meter en problemas. Voy a salir en los periódicos. Entonces, cuando hablamos de la santidad de Dios, entonces estamos hablando de una santidad que llama a los pecadores que están en una vida mal a acercarse a ella. Y que Dios usó todos estos medios con el pueblo de Israel para ayudarlo a ellos a acercarse a Dios en una forma natural, normal, sin miedo, sin peligro. Pero de la forma que ellos anunciaron a Dios fue horrible. En el Antiguo Testamento. Y Dios permitió ese escrito. Dios lo permitió porque esa era la percepción y la experiencia que ellos habían tenido. Porque todavía no había venido la verdad. Pero me encanta cuando en hebreo dice, pero ahora tenemos a Cristo. It's like, stop, no more. Pero ahora tenemos a Cristo, entonces vamos a estudiar a Cristo, la enseñanza de Cristo, todo lo que Cristo hizo para imitar a Cristo. No sigamos con las leyes, lo usamos como referencia. La ley es como la historia que nosotros estudiamos cuando vamos a la primaria, a la secundaria, a la universidad. Estudiamos el pasado para no cometer los errores del pasado y ir hacia adelante para tener un mejor futuro en el presente. Este libro usted lo puede mandar a buscar, La interpretación del mal y la santidad de Dios. Vaya a Amazon. Le va a costar más barato. Si viene y me lo compra a mí, tiene que pagarme un poquito más porque yo pagué un montón de dinero para buscar mi propio libro en Amazon. ¿Ok? Pero ahí está y queremos que todo Sur y Centroamérica puedan comprar este libro para que la enseñanza que tenemos de la santidad de Dios y las cosas malas esté clara en nosotros. En 2 días seguiremos, el jueves seguiremos hablando de este libro y de esta situación de el mal y la santidad de Dios, porque hay una gran equivocación en este particular. Siempre le enseño
esta hoja para que usted tire una foto y usted sepa que aquí hay un QR donde está toda la información de nuestra incorporación, de el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Está el canal de YouTube, que puede apuntarse en ese canal para que vea los otros programas que hemos enseñado y predicado y hablado. ¿Ve? Y aquí están las siglas de la incorporación. Si en un momento dado usted quiere mandar una donación para mandar dinero a Amazon, porque estamos buscando una casa publicadora que conecte con Amazon, porque tengo un libro aquí en la computadora de 427 páginas. El tema de ese libro es Somos la obra maestra de Dios. Y ese libro es increíble. Queremos publicarlo en inglés y en español, pero necesitamos finanzas para hacer esas cosas. Así que bendiciones, salud y paz. 646-755-1290 es mi número. 646-755-1290. Nos veremos en 2 días. Bendiciones.